Educando emociones. Diario de educación emocional. Ponte un podcast en RNE Audio. Te queda muy bien. Ya. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Nueve y 6 minutos y medio, 8 y 6 minutos y medio en Canarias. Esther Muñoz de la Iglesia, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a la radio pública. Muchísimas gracias por invitarme. La suya. La de todos. Esther Muñoz es una joven abogada de profesión. Puedo decir su edad, su año de nacimiento, ¿no? Por supuesto. Nació en el 85. Es diputada del Partido Popular por León desde 2023 y portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde julio de este año. ¿Cómo lleva eso, de ser portavoz del PP? Bueno, pues con mucha responsabilidad. Somos el mayor grupo de la Cámara. Con mucha responsabilidad y sabiendo y siendo consciente del objetivo que tenemos delante, que no es fácil y sencillo. ¿Se ha tragado muchos sapos? ¿Y quién no se traga sapos en la vida? A veces toca tragárselos, ¿no? Es lo que hay. ¿Tiene heridas ya, cortes de una profesión tan complicada como esta y en una posición como la suya? Tengo costra, sí. Ah, ¿tiene costra ya? Sí, tengo costra ya. Bueno, señora Muñoz, ¿qué dice Pedro Sánchez que se va a presentar otra vez como cabeza de lista de su partido en las próximas elecciones? ¿Le ha sorprendido? En absoluto. Me sorprende que haya alguien a quien le haya sorprendido. Entre otras cosas porque Pedro Sánchez lleva diciéndolo mucho tiempo y además es una persona que necesita ser presidente del gobierno para poder seguir controlando Fiscalía, Abogacía General del Estado, Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Tiene muchos casos en su familia de los que tienen que defenderse y necesita seguir defendiéndose de ellos desde la presidencia del gobierno. ¿Usted cree que lo hace pues para amortiguar los efectos del caso de su mujer o del caso de su hermano? Yo creo que es evidente, ¿no? Probablemente humanamente él no querría seguir. Pero lo necesita. Entonces es una cuestión de necesidad. Por tanto, no sé a quién le puede sorprender que Sánchez quiera seguir. O sea, claro, la tesis del Partido Popular es que se mantiene al frente del país en esa responsabilidad por una necesidad personal, porque es no sé si una huida hacia adelante, pero amarrarse en una posición desde la que se consideraría menos vulnerable. Esa es su tesis. Es una cuestión de defensa. Ningún fiscal, los fiscales, la Fiscalía está para investigar los delitos, ¿no? Y para promover la investigación en las instrucciones. Y en el caso de su hermano, de su mujer y del fiscal general del Estado, lo que ha propuesto la Fiscalía es que se deje de investigar. Esto es anómalo. Ningún otro fiscal que no fuese este fiscal general del Estado daría esas órdenes, ¿no? Y por lo tanto él necesita tener controlado todos esos resortes. Por lo tanto es una cuestión de autodefensa que él quiera seguir. Cualquier otra persona que no tiene una mayoría parlamentaria, que no es capaz de traer leyes, que sus propios socios se las tumban una semana y otra también, que su propia mayoría parlamentaria se rompe cada 2 por 3, diría, oiga, elecciones y que venga otro y que lo intente. En este caso no es así, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque Pedro Sánchez necesita defenderse. Claro, pero fíjese, ustedes critican de que el presidente del gobierno hubiera dicho que hay jueces haciendo política, pero al hacer esta afirmación usted me está diciendo que él permanece en el poder, al frente del gobierno, para controlar la justicia y para que esos casos no le dañen. O sea, que no controlaría la justicia desde el Poder Ejecutivo. No, él no puede controlar la justicia porque, gracias a Dios, no ha podido todavía meter sus manos en el Poder Judicial, pero sí controla determinados resortes, como es la Fiscalía. Él en esta casa, en una entrevista en esta casa, dijo hace mucho tiempo, con Íñigo Alfonso, sí. Dijo abiertamente de quién depende la Fiscalía, ¿no? Dando a entender que dependía de él. Y puede determinados resortes. La justicia, de momento, no puede controlarla. Por eso están siendo investigados libremente sus familiares por determinados delitos, porque todavía no controla la justicia. Lo intenta, ¿eh? Esas leyes bolaños que están ahí sobrevolando el Congreso van encaminadas a ello, pero de momento él no controla la justicia. Pero sí determinados resortes que le permiten defenderse de mejor manera que si no estuviese en la presidencia del gobierno. ¿Cuáles? Bueno, la Abogacía General del Estado. Por primera vez la Abogacía General del Estado era usada para defender a su hermano y a su mujer. Eso no había pasado nunca en España. Vuelvo a insistir, la Fiscalía ha propuesto que no se investiguen determinados delitos de particulares porque son familiares del señor Sánchez, cuando la Fiscalía habitualmente lo que hace es pedir que se investigue, ¿no? Esto es evidente que lo está usando. Otra cuestión, él ha usado la mayoría en el Tribunal Constitucional, en el que, por cierto, hay miembros de ese Tribunal Constitucional que son exministros suyos, que han borrado delitos juzgados por el Tribunal Supremo de compañeros y afiliados suyos. Esto tampoco había pasado nunca. ¿Usted se imagina un gobierno del Partido Popular con un Tribunal Constitucional, con miembros del Partido Popular? ¿Cómo ha borrado delitos, señora Muñoz? Sí, los seres. ¿Los seres? El Tribunal Constitucional llegó y dijo que la instrucción del Tribunal Supremo, que ya no, y que estaban indultados.
que ya no había habido delito, que la instrucción estaba mal hecha. A compañeros del Partido Socialista del señor Sánchez, a Chávez y a Griñán, y luego les hicieron un acto. Entonces ya si ponemos en cuestión el Tribunal Constitucional... No, yo lo que digo es que es la primera vez que el Tribunal Constitucional ejerce de casación con el Tribunal Supremo. Me limito a describir hechos. Nunca había pasado que el Tribunal Constitucional sirviese como tribunal de casación ante hechos de corrupción por miembros del Tribunal Constitucional que son exministros y exaltos cargos del gobierno en cuestión y que limpia delitos de partido del gobierno, ¿no? Esto no había pasado nunca. Usted haga el juicio, pero yo le digo hechos que han pasado y que son objetivos. Luego cada uno que le ponga el Pero, por ejemplo, al hermano de Pedro Sánchez no le defiende la abogada del Estado. Sí, pero a su mujer sí. No le defiende, pero no le defiende... O sea, no es su abogado defensor, un abogado del Estado. Vamos a ver, no está personada, pero sí se usó para decir que no se llevase a cabo este juicio. Eso lo sacasteis todos los medios. Es decir, al hermano del Pedro Sánchez le defienden sus abogados. Sí, Antonio Camacho en concreto, a Begoña. A Begoña, Sánchez, sí. pero la Fiscalía ha pedido que no se investigue. Eso no es lo habitual. Lo habitual de la Fiscalía es que se investigue y que se llegue hasta el final. Entonces, esto, si no estuviese el fiscal general del Estado que tenemos en estos momentos, probablemente no estaría pasando. ¿Qué van a hacer ustedes si no dimite el fiscal general del Estado? Nosotros vamos a seguir pidiendo que dimita. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para hacer que dimita. Ahora, nuestra responsabilidad es seguir exigiendo que quien tiene que perseguir el delito y está siendo juzgado por presuntamente cometer delitos no debe ser fiscal general del Estado. Esto tampoco había pasado nunca en España. Hace poco había un tuit de 2014, creo recordar, de Pedro Sánchez diciendo que cualquier persona de su partido que estuviese inmerso en un juicio oral tendría que dejar su puesto. Eso ya no aplica. ¿No? Son las incoherencias del Pedro Sánchez de 2014 que al Pedro Sánchez de 2025 le parecerían declaraciones fascistas. Bueno. De todas formas, yo creo que en la opinión pública sí se puede extender la sensación de que ustedes hacen la crítica ante lo que hace el Partido Socialista, pero que en circunstancias similares no sé si harían lo mismo. Por ejemplo, ustedes consideran, y consideró ayer el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que está sentenciado políticamente Pedro Sánchez, que no debería seguir. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene también una persona muy cercana que se va a sentar en el banquillo por delitos graves. ¿No afecta a eso? Le pregunto, ¿cuál es esa mirada de su partido? Yo creo que es importante tener el contexto de las cosas. Y es importante saber que los delitos de la pareja de la señora Ayuso no tienen nada que ver con la administración que gobierna la señora Ayuso. Son delitos particulares, que muchos ciudadanos en este país se enfrentan a delitos con la hacienda pública, que no tienen nada que ver con la administración. El novio de la señora Ayuso no se ha valido de la condición de Ayuso para tener negocios. El Begoña Gómez sí. Yo creo que no tiene nada que ver. Y por tanto yo creo que es entendible que no comparemos lo que no tiene nada que ver. En el caso de Begoña Gómez y del hermano del señor Sánchez, se han valido de la condición de hermano y de mujer y de las administraciones que gobierna el señor Sánchez para beneficio personal. En el caso del señor Amador, no. Y por tanto yo creo que es que hay que distinguir lo que es distinto. O sea, ¿no se ha valido de la condición de ser pareja o persona cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid? No, porque entre otras cosas, cuando supuestamente se producían esas facturas de las que están investigando la justicia, no eran pareja. Ahora dicen que es que un mes antes se les vio en Mallorca. Hombre, eso no es ser pareja. Yo he tenido muchas primeras citas, seguro que tú también, sí. Y lo primero que preguntas no es, oye, ¿seguro que presentas bien tus facturas ante Hacienda? ¿A que no? Pero ¿usted qué haría si su pareja hubiera cometido, como usted dice, delitos fiscales o delitos que son susceptibles de sentar en el banquillo? Pues mire, no lo sé, porque mi pareja no ha cometido delitos fiscales, entonces no podría ponerme en la piel de eso, ¿no? Ya. Pero no lo sé. En cualquier caso, yo creo que hay que distinguir cuando una persona se vale de las atribuciones de su pareja y usa la administración en la que está su pareja para beneficio particular y los presuntos delitos que pueda cometer en su esfera personal un particular, ¿no? Yo creo que es completamente distinto. Entiendo que haya quien quiera igualarlo porque así parece que hay un empate. Y entiendo ese relato del gobierno para que parezca que hay un empate. No hay ningún empate, no tiene absolutamente nada que ver. Nos hemos enterado de que el señor hermano del presidente del gobierno decía que vivía en Portugal, se compró una casa en ruinas para decir que vivía en Portugal para tributar menos, y no solo no vivía en Portugal, que al principio pensábamos que vivía en Badajoz, es que vivía en Moncloa. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Hemos sabido que la mujer del presidente del gobierno usaba a una persona que estaba contratada por Moncloa para que mandase emails a empresas con el logotipo de la Moncloa para que la beneficiasen en sus contratos particulares y en sus negocios personales.
Y he visto que lo han intentado comparar con un compañero mío que iba con la mujer de Rajoy para acompañarla a ir de compras. La asesora de Begoña Gómez la podía acompañar a ir de compras. Lo que no podía era usar el logotipo de Moncloa para pedir a empresas que le dieran dinero en las empresas de la señora Begoña Gómez. Es que la diferencia es tan abismal, y entiendo que hay quien quiere igualar relatos, lo digo, para empatar, pero es que no estamos ni de cerca de un empate, porque no tiene nada que ver. ¿Hay jueces haciendo política? Yo creo que no. Y creo que en el caso de que hubiera jueces haciendo política, el propio sistema tiene mecanismos para que eso no sea así. En este país ha habido jueces que se les ha expulsado de la carrera judicial por prevaricar. Todos conocemos el caso del juez Garzón. Es decir, que el propio, las leyes, el propio ordenamiento jurídico tiene mecanismos para que cuando un juez se desvía de lo que tiene que ser la imparcialidad y la independencia, se le pueda encausar. Por lo tanto, yo no tengo ningún miedo a que haya algún juez que se salga del camino, porque sé que hay un ordenamiento que tiene los mecanismos y ya ha ocurrido, ya ha habido jueces que han sido encausados por prevaricación. Por lo tanto, en términos generales, como hace el gobierno, no creo que haya jueces haciendo política. Quiero que escuche algo, seguro que lo ha escuchado ya, pero bueno, por compartirlo con usted, que se oyó ayer en el Parlamento de Galicia. El presidente gallego, que es de su partido. Que condenaba o xenocidio en Gaza. Perfectamente conscientes. E tamén perfectamente conscientes, como todo o povo galego, que vostedes serán sempre, e xa máis, incapaces de condenar os asesinatos de Hamás. Ahí está a diferencia entre un grupo e outro. Así se refería a los socialistas el presidente gallego, el señor Rueda, que sí habló de genocidio, cosa que usted y su partido no consideran tal, o por lo menos no lo dicen. Yo te agradezco que me pongas este corte, porque me va a permitir aclarar esta situación que yo creo que está siendo retorcida. No por ti, evidentemente, porque ha salido en todos los medios, ¿no? Pero me permite aclararlo. Ayer en el Parlamento gallego había una moción en la que se hablaba de genocidio, que el Partido Popular explicó que nosotros no estamos de acuerdo con ese término, pero que por respeto a las víctimas que hay en Israel y que está habiendo en Gaza, se iba a hacer. Exactamente igual que en el Congreso de los Diputados. A nosotros se nos planteó un minuto de silencio que planteaba sumar. Yo pedí que se eliminara el término genocidio y que se abordase todas las víctimas del conflicto, no solamente las víctimas que el gobierno de Netanyahu está produciendo en Israel, está asesinando en Israel, la masacre que está produciendo el señor Netanyahu en Israel, sino también por las de los atentados del 7 de octubre y todas las demás que han sido asesinadas, entre ellos un español, o todos los palestinos que están siendo fusilados por Hamás, ¿no? Y se me dijo que no. Ahí en el Parlamento gallego pasó algo similar. Y el Partido Popular, por respeto a los asesinados en este conflicto, guardó el minuto de silencio. Pocos minutos después hubo una moción que presentaba el bloque hablando de genocidio, y el Partido Popular votó en contra precisamente porque hablaba de genocidio. Sí. Es decir, el Partido Popular seguimos diciendo lo mismo, todos. Quien determina lo que es genocidio o no es la Corte Penal Internacional. Y vamos a esperar. Eso no es incompatible con decir el gobierno de Netanyahu está provocando una masacre en Gaza. Eso no es incompatible con decir quien provoca esto inicialmente es Hamás. No entendemos por qué se puede guardar un minuto de silencio por las víctimas que provoca el gobierno de Netanyahu y no se pueden guardar por las víctimas de Hamás. La izquierda se opuso a que guardásemos un minuto de silencio por ellos. No lo entiendo. ¿Hay víctimas de primera y de segunda? ¿O hay oportunismo político? Entonces no he entendido muy bien por qué el señor Rueda habló de genocidio. No, porque estaba hablando del titular con el que había ido el minuto de silencio que había puesto la izquierda. Es decir, nosotros somos capaces de guardar un minuto de silencio, aunque no consideremos que es un genocidio, pero pensamos antes en las víctimas, que ustedes, que pedimos que se haga por todas y no quieren hacerlo. Hablo de memoria, pero durante la guerra en la antigua Yugoslavia, antes de que lo determinara un tribunal penal internacional, el señor Aznar, presidente entonces del Partido Popular, y creo recordar que del gobierno también, habló de genocidio. No lo había determinado un tribunal penal internacional. ¿Aquello era incorrecto o ha cambiado el criterio del partido? No ha cambiado el criterio del partido. Probablemente el señor Aznar dio una opinión personal, pero no se llevó a las Cortes ninguna cuestión que dijera que el Parlamento español hablaba de genocidio. Entonces, bueno, pues él lo dijo en ese momento, pero en estos momentos, con este conflicto, el Partido Popular sigue lo que dice el Consejo Europeo, que hace una semana dijo que no se podía determinar si había genocidio o no. Seguimos lo que dice la Unión Europea. Socialistas europeos dijeron que no se podía determinar si había genocidio o no. Es más, la ONU estima que sí. La ONU, bueno, lo estima en el informe de Francesca el grupo independiente, no la ONU, pero, ¿no? Un grupo independiente. Pero representativo también de Naciones Unidas, sí, que asume eso, esa conclusión. Vuelvo a insistir.
quien determina el tipo penal es el Tribunal Penal Internacional. Y nosotros lo que decimos es lo que dicen nuestros socios europeos, lo que dice el Consejo Europeo y la Unión Europea con votos de socialistas. Es decir, la postura del Partido Popular en España es la postura del Consejo Europeo y de la Unión Europea, incluidos los socialistas europeos. Pero fíjese, ¿sabe usted lo que dicen quienes ponen en cuestión que esa sea la postura adecuada, sobre todo pensando en las víctimas? Que según la legislación internacional, cuando un gobierno, un país, reconoce un genocidio, tiene la obligación de actuar. Se dice que quien no reconoce, o dicen los expertos con los que nosotros hemos hablado en este programa, quien no reconoce el término genocidio, lo que está haciendo es tratar de eludir una responsabilidad ante lo que está pasando en Gaza porque no se ha intervenido. O puede ser también otra razón mucho menos comprensible, que se sea tolerante o se acepte lo que está haciendo Israel. Claro, mire, hay otros conflictos en el mundo que también están siendo tildados de genocidio. Como el presidente del gobierno español y el Parlamento no dice nada, somos cómplices con esos posibles genocidios. Es que me niego a llevarlo todo al que tenga que ser genocidio o no. Me niego. Yo entiendo el marco que quiere instalar el gobierno. Y si no dices lo que dice Pedro Sánchez, a pesar de que él hace medio año... A expertos internacionales, sí, pero, ¿no? Estoy sacándole sí, de pero este tema. Hace 2 meses, el ministro de Asuntos Exteriores decía también en televisión que no podía determinar si era genocidio o no, que eso tenía que ser la Corte Penal Internacional. Y el propio presidente del gobierno en televisión decía lo mismo. Entonces, claro, cuando el gobierno cambia de cuadro, entonces yo ya soy fascista porque no cambio con Sánchez. Yo creo que hay que ser serios y responsables. Y creo que estar de la mano de la Unión Europea y del Consejo Europeo no es malo. Y creo que es bueno ir con nuestros aliados internacionales. Y por lo tanto, permítame, yo entiendo, pero permítame que me salga de ese marco que quiere instalar el gobierno de si es genocidio o no. Porque hay muchos otros delitos tipificados. Por ejemplo, crímenes de guerra, que tiene otras implicaciones. ¿Por qué no estamos hablando de crímenes de guerra? A lo mejor lo que está haciendo Netanyahu son crímenes de guerra. Sí, eso lo ha determinado la Corte Penal Internacional, Bueno, por eso le persigue. Claro, entonces, lo que digo es, yo entiendo que Sánchez, con todo lo que tiene en España, porque es curioso, esto ha comenzado hace 3 semanas, ¿a que no? A que llevamos 2 años con esto. Pero ahora es cuando queremos instalar este marco para que no hablemos de lo que le pasa a Pedro Sánchez en España, ¿no? Hace tiempo, Pedro Sánchez era el primer defensor de los saharauis. Como ahora ya no tiene intereses allí, o tiene otros intereses, ya nos hemos olvidado de los saharauis. Señora Muñoz, estamos hablando en Radio Nacional de España a las 9:23, 8:23 en Canarias, con Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso. ¿Usted suscribe lo que dijo ayer el rey en la Asamblea de Naciones Unidas? Al 100%, de hecho no utilizó el término O sea, genocidio. igual que el presidente Sánchez. Sí, pero el rey... No utilizó el término, es verdad. No utilizó el término. Habló de masacre. Sí, como Feijóo. Exactamente como Feijóo. ¿Eso quiere decir que el rey dice lo que dice Feijóo? No. Y me va a permitir que no instrumentalice al jefe del Estado. El rey, usted me pregunta, ¿comparte lo que dijo? Sí, al 100%. Sí, al 100%. ¿Usted va a apoyar su partido el decreto del embargo de armas a Israel? Pero es que, vamos a ver, un embargo que por lo que hemos conocido parece que puede ser no tal, porque tiene ahí una cláusula con las que sus socios ya también están un poco a disgusto. Es lo de siempre, ¿no? Es, oye, sale un caso de corrupción de su partido, él lanza una bomba de humo para ver si desvía, y esto es el embargo, ¿no? Yo creo que es una cuestión compleja, en el que no se trata solo de un embargo a Israel, se trata de quién gana y pierde más, porque nosotros somos más dependientes de muchas piezas de Israel que Israel de nosotros. Y está en cuestión seguridad nacional de nuestro país y también la defensa de militares nuestros que están en misiones exteriores y que dependen de muchas piezas que están importadas desde Israel. O sea, que no lo van a apoyar. No se trata de si lo apoyo o no. Yo lo que digo es que tenemos una cuestión seria y rigurosa y que tengamos en cuenta que esto no es un... Ay, pues para contentar y para intentar sacar el día de hoy voy a hacer... No, esto es muy serio. Esto es muy serio. Nosotros lo que pedimos es rigor y seriedad. Pero la Unión Europea, la Comisión Europea, ya ha propuesto suspensión de parte del acuerdo comercial con Israel. Sí, pero no de cuestiones que tienen que ver con la defensa, porque si estamos hablando de que Europa estamos en un momento en el que la defensa es más importante que nunca y la seguridad es más importante que nunca, lo que no podemos hacer es intentar quedarnos tuertos. Quiero decir, y en esta situación España precisamente es uno de los países más dependientes en cuestiones de defensa y en cuestiones de piezas militares que nos importa Israel. Entonces, ¿Y qué hacemos entonces para demostrar solidaridad con el pueblo palestino, para parar este genocidio? ¿Qué hacemos? Pues probablemente no intentar usarlos. Probablemente no hacer política de 2 minutos con un gran titular
e ir a la Unión Europea, hablar con estos socios europeos, ver cuál es la mejor forma y la más inteligente de ayudar y de obligar al señor Netanyahu a dejar de hacer lo que está haciendo. Israel tiene derecho a defenderse. Israel tiene derecho a existir. Pero hay ministros del gobierno de España que no piensan esto. Permítame que, esa es una opinión personal, que yo creo que no es exactamente defenderse lo que está haciendo Israel. No. Y además han dicho que ya tienen pensado un futuro para esos territorios que están arrasando. Primero, el primer ataque lo produce la banda terrorista Hamas. Todo este conflicto comienza con Hamas. Israel tiene derecho a defenderse. Lo que no tiene derecho es hacerlo de cualquier forma. Esto yo lo he dicho muchas veces. Y probablemente cometer presuntamente crímenes de guerra no sea el mejor camino. Evidentemente. Nunca es el camino, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de forma inteligente. No con escuchar al presidente del gobierno. No hago más porque no tengo bombas nucleares. ¿Esto es inteligente? Hombre, esa es la interpretación ¿Esto es que hizo serio? Netanyahu, señora Muñoz. No, es las palabras literales de él. Él lo que dijo es, ¿por qué mencionó la palabra bomba nuclear? Si todo el mundo sabe que España no las Hablando tiene. de que era un país pequeño. Yo creo, interpreto que se refería a que Yo era un país pequeño. Creo que fue una irresponsabilidad. Creo que fue una irresponsabilidad porque da lugar a la interpretación, si no, ¿por qué hablas de bombas nucleares, no? Él dijo, estamos haciendo todo lo que podemos. Somos un país pequeño, no tenemos bombas nucleares. Ah, que si fuésemos un país grande y las tuviéramos, las usarías. O sea, fue una irresponsabilidad, ¿no? Propia de Sánchez, ¿no? Yo creo que hay que ser inteligente, que hay que parar al señor Netanyahu, que no es Israel, es el gobierno. ¿Cómo? Sin sanciones económicas, sin una presión que pueda de verdad afectar al régimen, al gobierno, al país. ¿Cómo? ¿Pero usted cree que el embargo de España va a hacer parar al señor Netanyahu? A quien más va a perjudicar ese embargo puede ser probablemente a España porque tenemos una dependencia total en cuestiones de seguridad y de defensa. Vale, pero si eso no funciona, ¿qué hacemos? Pues mire, yo lo que digo es que todo lo que se haga sea en el marco de la Unión Europea y con nuestros socios, y no unilateralmente. Y no con frases grandilocuentes que no nos llevan a ningún sitio, porque es que estamos acostumbrados a estos bombas de humo del señor Sánchez. Entonces, anuncia rápidamente un lunes una cuestión de medidas, han pasado 2 semanas hasta que las ha llevado a cabo. ¿Dónde estaba la urgencia? Y realmente luego un embargo, pero es un embargo a medias, porque realmente luego no, es que no es así. 160 países de todo el mundo reconocen el Estado palestino. ¿Ustedes consideran que esa sí es una medida positiva o no? Nosotros en 2014, con un parlamento con mayoría absoluta del Partido Popular, ya dijimos que estábamos de acuerdo en la solución de los 2 estados. Hay ministros del gobierno de España que no creen en los 2 estados. Hay ministros del gobierno de España que creen que hay que destruir Israel desde el río hasta el mar. Nosotros creemos que tiene que haber 2 estados. La pregunta es, ¿cuándo? Pues probablemente, primero, alto el fuego. Que se devuelva a los rehenes. Que se sienten en una mesa las 2 partes y que se llegue a una resolución. Y desde luego que jamás no pinte nada, nunca, en esa solución. Eso lo ha dicho ya también el ministro Álvarez. Me alegro que vayan reconduciendo su posición, me alegra. Eso es lo que cree el Partido Popular. Nosotros ya hemos dicho muchas veces que queremos la situación de los 2 estados. Ahora mismo hay un conflicto armado allí. Entonces lo que hay que hacer primero es el alto el fuego, que se devuelva a los rehenes, que se sienten en la mesa y que jamás no forme parte de la solución. Esa es la opinión del Partido Popular. Los altos el fuego hasta ahora, hasta donde sé, los ha roto Israel. Bueno, y otras veces se ha hablado de situaciones de 2 estados y los que no han querido han sido los de Hamas y los palestinos, porque esto no es la primera vez que se plantea. No es la primera vez que se plantea. Bueno, hay una cuestión que hemos abordado hoy en este programa. El pasado mes de julio presentó el Gobierno una serie de medidas contra la corrupción. Hoy hemos hablado aquí con el director del portal de transparencia que ha presentado 100 propuestas para un pacto social contra la corrupción. Y nos decía el director que lo primero sería un gran pacto de Estado sobre esta cuestión, después analizar la situación y después empezar a tomar decisiones. ¿Ustedes estarían por un pacto social contra la corrupción? Nosotros todo lo que sea medidas contra la corrupción estamos de acuerdo. Ahora, un pacto de Estado con el gobierno más corrupto de la democracia española, pues es complicado. Es como si venimos a hablar de la prostitución y ponemos como ponente al señor Ábalos. Pues es que no puede ser. Pero nos decía el embajador palestino aquí el otro día que los pactos se firman con los enemigos. No, es que yo no considero al señor Sánchez mi enemigo. No, quiero decir, en este caso el adversario político. No, claro que no es enemigo. No sé si es usted como Trump que odia a sus adversarios. Imagino que no, pero... No, ni como Sánchez, pero que también odia a sus enemigos. Pero en cualquier caso, de verdad, yo estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar un pacto contra la corrupción. Es evidente. Pero yo no puedo trabajar un pacto contra la corrupción con un partido que tiene a su número 2 en prisión, a su anterior número 2 imputado, que el presidente del gobierno tiene a su familia imputada por corrupción, que el fiscal general del Estado... Es que es imposible. Es que tiene que ser otro partido socialista.
Es que con este es imposible, porque además tenemos enfrente un partido socialista que primero construyó un muro contra la mitad de los españoles, lo anunció el presidente del gobierno, y después ha justificado la violencia por sus postulados políticos. Entonces, es imposible que con este partido socialista y con este presidente del gobierno podamos llegar a ningún acuerdo, desde luego en materia de corrupción, cuando la corrupción sale a borbotones de su gobierno, ¿no? Ya planea la financiación irregular del Partido Socialista sobre las cabezas del Partido Socialista. Por lo tanto, es que es imposible. Vuelvo a insistir. Es como si el señor Ábalos fuese el ponente de la ley de la abolición de la prostitución. Es que es un oxímoron. Es que no puede ser. Hoy presenta el señor Espinosa de los Monteros su plataforma de reflexión, que quizá le haga la competencia a FAES. ¿Ustedes piensan...? Pues será bueno. ¿Sí? La competencia siempre es buena. Los liberales creemos que la competencia es buena y que de ahí sale todo mucho más. Yo tengo la impresión de que tienen alguna intención a medio plazo de integrarle en el partido al señor Espinosa de los Monteros. Pues tiene más Lo digo porque le han información que yo. recibido... No tengo información, es solo una impresión. Porque le han recibido con los brazos abiertos, porque va a estar hoy el secretario general de su partido ahí en la presentación. Bueno, es un think tank de pensamiento conservador, liberal, del centro a la derecha, en el que puede haber planteamientos muy similares a los que tenemos en el Partido Popular, y escuchar siempre es bueno, y que haya gente que dedique su tiempo a pensar, en un momento en el que la gente prácticamente el minuto y el segundo nos lleva a no pensar, está bien, y a poner luces largas. ¿Por qué no vamos a ir a escuchar? A mí me parece perfectamente razonable, ¿no?, que el Partido Popular esté en un think tank que se inaugura, en el que se va a hablar de cuestiones que nos parecen importantes. ¿Cómo es su relación con Vox? Bueno, es una relación como la que tengo con el resto, la mía personal, entiendo, ¿no? O la del partido. Está aquí como Bueno, portavoz del pues, partido, pero me puede responder a la pregunta. No, en la como doble soy dirección. portavoz, por eso te preguntaba, pero es una relación cordial como la que tenemos con el resto de fuerzas políticas, salvo con Bildu, que es el único partido con el que no tenemos ninguna relación, como usted bien sabe. Uh-huh. Pero con Vox no habrá problema si llega el momento, hay unas elecciones y necesitan a Vox para una mayoría absoluta, llevarles al gobierno, ¿o sí? Porque sus dirigentes de su partido han dicho que en el gobierno nunca. Bueno, yo creo que el presidente Feijóo ha sido muy claro. Hemos tenido 7 años de gobiernos de coalición, con distintos partidos. Primero Podemos, ahora Sumar. Y ha sido un desastre. Hemos vivido momentos inexplicables, como ministros de distintos partidos en una rueda del Consejo de Ministros llamándose mentirosos y discutiendo. Y hemos visto cómo el gobierno se ha partido en votaciones y un grupo votaba una cosa y el otro otra. Y el presidente Feijóo lo que ha dicho es: esto no es bueno para España, ni para nuestra imagen exterior, ni para un gobierno. Y nosotros lo que le queremos decir a los españoles es: queremos una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Y si necesitamos hacer pactos, serán pactos para gobernar en solitario con pactos fuera del gobierno, como los tuvo Aznar, como los tuvo Felipe González, como los tuvo Zapatero, como los tuvo Rajoy. Con pactos desde fuera. Y lo haremos con todas las fuerzas políticas, con 2 límites: la ley y la Constitución. Respetar el Estado de Derecho y fortalecerlo, y la Constitución. Eso excluye claramente a Bildu, y con el resto de fuerzas políticas nosotros podremos hablar siempre dentro de la ley y del Estado de Derecho y de la Constitución, perdón. O sea, gobierno solitario, pero apoyarse en Vox o en Junts si hace falta. Siempre y cuando esté dentro del ordenamiento jurídico. Vamos a ver si Junts quiere estar dentro de la ley de la Constitución. Será bueno para España que Junts decida estar dentro de la Constitución. Ahora no lo está. Bueno, creo que defiende cuestiones que no, como por ejemplo esta proposición de ley que nos trajeron en este pleno, en el que pide que la inmigración se traspase a Cataluña. Es abiertamente inconstitucional, lo ha dicho suficiente doctrina del Tribunal Constitucional, que hay competencias que no solo no son transferibles a las comunidades autónomas, sino que también son indelegables por su naturaleza, y una de ellas es la inmigración. Por lo tanto, es evidente que en determinadas cuestiones Junts se aparta de la Constitución. Me pones un tema sobre el que quiero hablar también con usted como representante del Partido Popular, y es que yo tengo la impresión de que ha habido una cierta evolución en los postulados del Partido Popular hacia posiciones más cercanas a Vox, endurecimiento con respecto a la inmigración, y están en las propuestas que han hecho en el último Congreso en 2025. ¿Por qué se ha producido esa evolución? ¿Es un tema en el que creen que pueden restar votos a Vox? No, yo lo que creo es que lo que ha cambiado es la situación. Hace 5 años no teníamos las cuestiones de inmigración que tenemos en estos momentos.
Es decir, la ola de inmigración irregular con un gobierno que no aplica la ley, que no asume ninguna competencia en materia de inmigración, que la única solución que le da a los españoles es que según van llegando los va distribuyendo como paquetes en todas las comunidades autónomas, es lo que ha hecho que hoy la inmigración sea el segundo problema de los ciudadanos. Hace 5 años no lo era. Por tanto, endurecemos los No requisitos, endurecemos, por ejemplo, para pero prestar si servicios. es que nosotros no hemos para endurecido nada. expulsar. De hecho, la postura del Partido Popular va encaminada en la de las medidas que se están tomando dentro de la Unión Europea por gobiernos nada derechistas como el de el británico. Quiero decir, que es que nosotros lo que estamos haciendo es ir de la mano de las instituciones europeas y de países democráticos y occidentales, insisto, como el del Reino Unido, que también está cambiando su política migratoria y en el Reino Unido, y no es sospechoso de ser cercano a Vox. Por lo tanto, nosotros cambiamos porque la sociedad cambia y porque España cambia, y la España de hoy no es la de hace 5 años, y es evidente que la inmigración es uno de los problemas que más preocupa a los españoles. No hemos endurecido nada. Nosotros, fíjese, pedir que se cumpla la ley es endurecer en la posición, yo creo que no. No, endurecer es, por ejemplo, poner más requisitos para las prestaciones, o que antes el Partido Popular estaba porque se expulsara a los delincuentes cuando eran inmigrantes ilegales sin papeles, y ahora si un inmigrante, aunque sea legal, comete un delito, ustedes son partidarios de que se le expulse también. Bueno, a eso me refiero, por ejemplo. Nosotros no hemos planteado todavía el plan de inmigración, entonces vamos a esperar a que lo Pero planteemos. eso está en las propuestas que salieron de su Congreso en Vale. 2025. Segundo, si uno coge las cifras de cuando llegaban inmigrantes ilegales a España y estaba el gobierno de Mariano Rajoy, las cifras eran de 300, 400, 200, y ahora estamos en cifras que pasan los miles, ¿no? Por lo tanto, es evidente que tenemos una situación que no hemos tenido hasta ahora. Es curioso porque las grandes llegadas de inmigrantes llegan siempre con gobiernos del Partido Socialista. A lo mejor los efectos llamada tienen un efecto en que venga más gente a nuestras costas. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, que llegan inmigrantes ilegales a Canarias, el gobierno los reparte. Si son menores, intenta hacer un reparto entre comunidades autónomas, a pesar de que las comunidades autónomas tienen ya todas las plazas topadas, ¿no? Entre esos menores hay algunos que son adultos. Y luego, en los que mandan a Barajas en avión y les dejan allí sueltos, también hay menores. Esa gente no tiene papeles, no tiene trabajo. Les abocan a la marginalidad. ¿Eso es humanitario, lo que hace el gobierno de España? Nosotros lo que pedimos es que se regule, que haya una inmigración ordenada. ¿Esto es racista? ¿Pedir que se cumpla la ley, que haya una inmigración ordenada, es racismo, como dice el gobierno? Yo creo que no. Eso es lo que está pidiendo el Partido Popular. Alguien que viene a mi país y delinque, es lógico, la ley ya dice que tiene que ser expulsado. Es que no estamos pidiendo nada que no venga en la ley. Entonces yo creo que la gente que viene a mi país tiene que venir a contribuir. Yo creo que esto no es racista. Yo creo que es una cuestión razonable, ¿no? Entonces, no entiendo por qué hay que intentar hacer ver lo que no es. Yo creo que es una postura perfectamente razonable que entiende todo el mundo. Y eso es bueno también para los migrantes que vienen de forma legal. Que son a los primeros a los que le molesta que haya una inmigración ilegal completamente descontrolada, de la que, por cierto, se aprovechan las mafias. Y de esta desidia del gobierno y de esta falta de política migratoria se aprovechan las mafias, que les meten en cayucos, que acaban después tirados en el mar y acaban falleciendo. Yo creo que el orden beneficia a todos. Le voy a dar una buena noticia. Póngase los auriculares, por favor. Porque va a escuchar usted a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, pidiendo perdón a las víctimas por el asunto que usted sabe muy bien. Antes de avanzar, si me permiten, quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo. Se refiere a las pulseras antimaltrato. ¿Se esperaba usted esto? Es bueno pedir disculpas. Hay muchas mujeres que han estado muy inquietas, que siguen inquietas. Mujeres probablemente las más vulnerables, las que han denunciado una agresión, que piensan que las pueden volver a agredir en cualquier momento, ¿no? Y veo más empatía que la que vi ayer en el Congreso. Ayer en el Congreso yo vi una falta de empatía, una frivolidad absoluta. Le preguntamos a varios ministros por esta cuestión, porque nos parece de especial gravedad. El ministro Bolaños ni siquiera contestó. Habló de la economía española que va como un cohete. O sea, ni siquiera se refirió a las mujeres que están viviendo esto, ¿no? La ministra Montero me acaba hablando de prostitución. Es incomprensible. Entonces yo me alegro, pero me hubiera alegrado más que cuando supieron del problema hubieran tomado medidas y no que hayamos tenido que enterarnos un año después de que no han tomado medidas, ¿no? Eso hubiera sido mejor.
Esther Muñoz, usted se ha definido como una portavoz valiente que dice lo que piensa aunque moleste. ¿Esa es su obligación? Mi obligación es decir la verdad. Y decirle al gobierno la verdad aunque no le guste. Y mi obligación es representar a una mayoría de españoles que no están de acuerdo con Pedro Sánchez ni su forma de hacer política, ni de que esté destruyendo el Estado de Derecho, ni de que esté utilizando todo para su propio interés. Yo creo que la claridad no es dureza. A veces la verdad es dura, eso es cierto. Pero ser claro no es ser duro. Y yo, cualquiera que me ve en todas mis intervenciones, más allá de un corte que me puedan sacar, ve que yo nunca insulto, soy respetuosa, pero digo las cosas claras. Y yo entiendo que a este gobierno la claridad no le gusta. Y yo lo siento mucho, pero sí creo. ¿Usted ha dicho la verdad hoy aquí? Lo pregunto. Sí. Sí. Bueno, solo Mire, lo pregunto. Esto no es un tribunal, puede no eludir. Pues mire, no me da la gana responder. Yo digo la verdad. ¿Eso quiere decir que a veces no me equivoque? A veces me equivoco. No dolosamente. No dolosamente. A veces puedo cometer errores. Evidentemente, como todo el mundo, nadie es perfecto, gracias a Dios. Yo desde luego no lo soy y cometo errores. Sí, pero yo creo firmemente en todo lo que he dicho. Sí. Esther Muñoz, portavoz parlamentaria del Partido Popular. Muchísimas gracias por su presencia por primera vez en esta temporada, al menos, en este programa, en Radio Nacional de España, a las mañanas. Y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por su tiempo y sus palabras. Muchas gracias. Buenos días. Que tenga muy buen día.